Muy bien, como habíamos prometido antes de la pausa, estamos acompañados por integrantes de la Fundación la Fobia Club, Fobia Club, que acaba de inaugurar su filial aquí en la ciudad de Neuquén, para ser más precisos, en la noche de ayer jueves. Y aquí están con nosotros acompañándonos Gustavo Bustamante, que es el director de la Fundación, y Juan José Sáez, que es el director de la filial Neuquén. Bueno, Gustavo, para contarle a la gente, primero que lo que nos gustaría que nos cuentes es cuál es la actividad que realiza la Fundación, la Fobia Fundación Club. Fobia Club, exactamente a qué se dedica, cuáles son los objetivos. Bueno, en principio somos un grupo de personas en los cuales hay profesionales, hay médicos, hay psiquiatras, hay psicólogos, hay técnicos y además hay un grupo importante de pacientes recuperados que entre todos aunamos esfuerzos para luchar contra los trastornos de ansiedad. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos actividades de divulgación, hacemos mucho trabajo institucional, hacemos docencia, hacemos investigación y también asistencia. Con lo cual, bueno, intentamos llevar una propuesta de trabajo específica para todos los trastornos de ansiedad que tiene que ver con un modelo que hemos desarrollado y que lo replicamos en diferentes lugares del país. Bien. ¿Qué clases de fobias hay o qué es una fobia, para empezar? Bueno, si hablamos de una fobia tenemos que hablar del miedo. El miedo es una emoción que tienen todos los animales superiores, el hombre inclusive, ¿no? Y que, bueno, es una reacción frente al peligro, es una reacción que lleva el alerta, el alarma y que gracias al miedo nosotros podríamos decir que subsistimos. Bien. No existe persona que no tenga miedo y el miedo es normal. Pero ¿qué pasa? Es normal dentro de determinadas medidas. Cuando el miedo ese es desproporcionado, es desmedido o es irracional. Convengamos que muchas de las fobias son irracionales. Cuando la persona viene al consultorio y dice, yo no puedo creer que le tenga miedo a esto, a un botón, que le tenga miedo a la paloma, que le tenga miedo a un ascensor, a subirme a un avión. No lo puedo creer, nunca lo tenía, o en mi familia no hay nadie que lo tenga. Y a partir de ahí uno ve claramente cómo se estructura un trastorno de ansiedad. Es decir, la persona empieza con un cambio de comportamiento, un cambio actitudinal, y también con un cambio de emociones, empieza a sentir angustia, tristeza, cada vez que se enfrenta a ese objeto o a esa situación. Claro. Hay múltiples fobias, Sí. pero podríamos determinar que son específicas. Hay un elemento que lo desencadena. Las más comunes, ¿cuáles son? A los animales, al encierro, al tema de los médicos, la extracción de sangre, a manejar en autopistas, al hecho de ver un fenómeno meteorológico como una tormenta, como ir al mar. Bueno, hay reacciones que son muy específicas frente a estos estímulos. Ahora, ¿cuándo deja de ser un miedo común y corriente, un miedo normal o un rechazo, a convertirse en una fobia y que merece un tratamiento? Mira, normalmente cuando uno se ve superado por la situación, ya no la puede manejar y eso le genera muchos conflictos en sus ámbitos, esto lo lleva a la consulta, ve que no lo puede controlar. Entonces ahí nos damos cuenta que necesitamos ayuda. Claro, cuando empieza a interferir, digamos, en las actividades o en la vida de una persona. Sí, y de hecho es muy obvio, porque la persona dice, lo primero que recorta es lo recreativo. Dice, bueno, yo a esta reunión no quiero ir, esto no me estimula, no quiero viajar, empieza lo recreativo. Pero después empieza lo funcional, ¿no? No puedo acompañar a un hijo, a una actividad, no puedo ir al trabajo. El impacto que tiene sobre lo laboral ha hecho que en Estados Unidos, por ejemplo, se estime que 23 billones de dólares se pierden por el impacto que tiene en lo laboral producto de los trastornos de ansiedad. Porque, en primer lugar, hay personas que producen menos, lo que producen es de baja calidad porque la ansiedad le interfiere. En otros casos tenemos personas que no pueden concurrir al trabajo, hay otras que se retiran anticipadamente, hay otras que tienen crisis dentro del trabajo, con lo cual, digamos, de alguna manera reduce su productividad. Y también tenemos muchos casos donde hay personas que no toleran, por ejemplo, tener gente a cargo, tener exposición social, tener un grado de liderazgo, o personas que, por ejemplo, tienen fobia a volar y no pueden ir a cubrir una región porque cada vez que se tienen que subir un avión lo hacen automedicándose, consumiendo alcohol, lo pasan muy mal cada uno de los viajes, ¿no? Es imposible, ¿no?, tipificar cantidad de fobias, son innumerables. Sí, son muchas. Nosotros tenemos estimaciones que un 30% de la población sufre algún problema de trastorno de ansiedad. Y dentro de este 30%, lo que más llama la atención son los ataques de pánico, que es por lo que la mayoría de las personas
consulta. Quizás no te consulte tanto por una fobia, pero por un ataque de pánico en el cual uno, después de sufrir un hecho de estas características, queda muy marcado, muy traumatizado, te lleva a la consulta. O algún familiar, amigo, te lleva también a que vos hagas las consultas con un psicólogo, con un psiquiatra. Muchas veces, hablando de gastos, los gastos en salud en estos pacientes también son muy elevados porque suelen hacer una cadena, un árbol en el cual comienzan a visitar a su médico clínico, pasan al médico generalista, neurólogo, me explico, hacen toda una cadena hasta que alguien descubre el problema y lo deriva. La idea de todo este trabajo que estamos haciendo es prevenir, tomar los casos a tiempo, hacer un tratamiento y también demostrar que con los tratamientos se obtiene una gran cantidad de pacientes que se recuperan, que vuelven a sus actividades normales, que continúan una vida como siempre. ¿Y cuáles son los tratamientos que existen para las fobias? Un tratamiento estándar, podríamos decir. Para las fobias específicas se tiene que iniciar con terapia cognitivo-comportamental, que lo que tratamos de hacer es corregir toda una serie de ideas y asociaciones que tiene el paciente en relación a las situaciones que tiene miedo o que teme. Y a eso va asociado en muchísimos casos el tratamiento farmacológico. ¿Y se pueden curar todas las fobias? En general nosotros hablamos de rehabilitación. Bien. Y esto tiene que ver con un cambio que va desde lo metabólico, que la persona empieza a corregir sus distorsiones también metabólicas en cuanto a la reacción de alarma que tiene neurobiológica, pero también necesita de un entrenamiento que lo lleve a tener cadenas de afrontamientos, que la persona cada vez que tenga exposiciones y mantenga su nivel de adaptación. Yo digo que es como el descenso de peso. Las personas que descienden de peso porque tenían un problema que estaba ligado a la obesidad, después mantiene una regularidad, cambia hábitos, necesita reducir la ingesta, necesita aumentar la actividad física, necesita ser consciente de la cantidad de grasa que come. ¿Por qué? Porque tiene un metabolismo que fácilmente va a lograr otra vez aumentar de peso. Claro. Lo mismo pasa con las fobias. Hay un metabolismo que es sensible a la ansiedad, la persona tiene una ansiedad natural, una predisposición biológica a reaccionar con ansiedad, con lo cual nosotros con la rehabilitación, ¿qué hacemos? Neutralizarlo y sostenerlo. Bueno, esto implica de que el paciente tiene que hacer un montón de cosas después de que abandona el tratamiento o que de alguna manera tiene el alta del tratamiento. ¿Está determinado científicamente cómo nace una fobia o por qué nace una fobia? ¿Hay específicamente una causa? ¿Puede ser traumático o no siempre? Bueno, tenemos diferentes causas, no hay una. Con lo cual tenemos una predisposición biológica, que se está hablando de un gen, el par cromosómico número 15, con un montón de alteraciones. A eso hay que sumarle el primer año de vida, todas las conductas que tienen que ver con el apego, la reactividad que tienen los cuidadores frente a cada uno de los chicos. Sí. También en la cuestión psicosocial, el tema del colegio, el acoso escolar, situaciones estresantes dentro del colegio. Todo eso va combinándose hasta que una persona desarrolle una fobia. Por eso no podemos recortar y decir es solamente traumático, es solamente de alguna manera innato. Eso, no, es realmente una combinación. Con un solo factor no alcanza. No existen una mínima cantidad de patologías psiquiátricas que podrían tener una explicación biológica solamente. No, siempre es la combinación. Pero puede suceder, por ejemplo, que una mamá que le tiene miedo a las arañas le transmita ese miedo o esa fobia a sus hijos. Sí, eso es lo que nosotros conocemos como modelaje. La persona dentro de su núcleo familiar muchas veces aprende de sus padres, aprende de sus hermanos. Si un hermano, un padre tienden estos miedos y indirectamente él observa estas situaciones, o el padre o la madre o el hermano le transmite las ideas de tenerle miedo hacia ciertos objetos, y es muy posible que él desarrolle también una fobia a un animal, a una situación, por ejemplo. Lo común es las tormentas. Claro. Si mi padre es un fóbico a las tormentas y me encierra en las habitaciones cada vez que viene, y es muy posible yo cada vez que venga una tormenta me encierre también. Lo que pasa es que supongo que el grupo familiar o el entorno muchas veces debe minimizar esta situación que tanto... Sí, es complementario, porque también los padres dicen, yo he tenido pacientes que me dicen, sí, yo tengo fobia a los gatos, pero yo nunca vi un gato, porque mi mamá tiene fobia a los gatos, que también mi abuela tiene fobia a los gatos, con lo cual nunca entró un gato en casa desde que yo tengo uso de razón. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo lo desarrolló? No hay duda que se transmite, que hay una cultura del miedo que tiene que ver con el desarrollo de cierta información. Por eso
para nosotros es importante trabajar todo el contexto también y que pueda corregir ciertos hábitos el paciente. ¿Cómo van a trabajar acá en Neuquén, Juan José? Mira, nosotros vamos a estar en la calle Avellaneda 931. Ahí vamos a estar con un equipo terapéutico. Está conformado por psiquiatras, psicólogos y estamos viendo también de sumar a un operador terapéutico. A medida que vayamos avanzando y teniendo grupos, sumaremos también a pacientes que hayan superado las fobias. Bien. ¿La dirección del club cuál va a ser? Avellaneda 931, barrio Santa Genoveva. Avellaneda 931 del barrio Santa Genoveva. ¿Y algún número telefónico tienen para reservar turnos? El 4422-982. Bien, perfecto. Estos se van a tomar los turnos por la tarde. Bueno, la presentación aquí en la ciudad de Neuquén ya está hecha, así que seguramente la gente que tiene mucha preocupación con respecto a este tema se va a acercar para interiorizarse un poco más, seguramente. Yo le agradezco, Juan José, su presencia aquí. Nosotros vamos a hacer una pausa ahora, pero el doctor Bustamante se va a quedar con nosotros y vamos a estar charlando con una paciente recuperada. Así que no se vayan, que en un ratito estamos de nuevo con ustedes. Vamos a controlar, vamos a mejorar. Más servicios para los usuarios del transporte público. Información de frecuencias de los colectivos disponible mediante SMS al 7075. Escribiendo TUP, espacio, número de parada, espacio, número de línea. Por teléfono, al Centro de Atención al Usuario, 443-7858 o 447-0070. En la web www.cuandoviene.com.ar y www.muninqn.gov.ar. Neuquén, Ciudad Capital, Municipalidad de Neuquén.